Juan el Bautista nació como descendiente de la casa de Zacarías. Hubo una razón por la cual Dios hizo que Juan el Bautista naciera en la familia del sumo sacerdote Zacarías. Fue porque, para que Juan el Bautista llevara a cabo el deber del último sacerdote del Antiguo Testamento, era necesario que naciera del linaje del sumo sacerdote, una elección determinada por la línea de sangre. Esto fue con el propósito de conectar el sistema sacerdotal del Antiguo Testamento con la voz que clama en el desierto del Nuevo Testamento. Este hecho se vuelve aún más claro cuando conectamos el trasfondo del nacimiento de Juan el Bautista con el ministerio bautismal de Jesús. En primer lugar, la razón por la cual Juan el Bautista tuvo que nacer de la familia sacerdotal de Zacarías fue para cumplir la palabra de profecía que Dios había hablado a través de los profetas. Juan el Bautista era quien debía llevar a cabo la misión de un sucesor sacerdotal dentro del sistema de sacrificios del Antiguo Testamento. El padre de Juan, Zacarías, era sacerdote de la clase de Abías, y su madre, Elizabeth, era descendiente de Aarón, Lucas 1:5. Esto muestra que Juan el Bautista pertenecía al linaje legítimo de los sumos sacerdotes. A través de Juan el Bautista, Dios tenía la intención de lograr el cumplimiento de la promesa profética, es decir, la ley sacrificial de la transferencia de pecados, prefigurada en el sistema sacerdotal del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote era quien ponía sus manos sobre la cabeza de la ofrenda por el pecado para transferir los pecados del pueblo a ella, Levítico 4, 27, 31. En la era del Antiguo Testamento, solo el sumo sacerdote tenía la autoridad para poner sus manos sobre la cabeza del animal del sacrificio y transferir los pecados del pueblo sobre él. Por tanto, Dios hizo que Juan el Bautista naciera en el linaje del sumo sacerdote para que pudiera llevar a cabo la misión de transferir los pecados del mundo sobre el cuerpo de Jesús. El ministerio de Jesús recibiendo el bautismo de Juan en el río Jordán fue la obra de transferir los pecados de la humanidad sobre Jesús para quitarlos. Las palabras aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió, Lucas 3:21, muestran que Jesús, al ser bautizado por Juan, tomó sobre sí mismo los pecados del mundo. En segundo lugar, Juan el Bautista fue el último sacerdote de la era de la ley y aquel que, en la era del nuevo pacto, fue reconocido por Jesús como el mayor entre los nacidos de mujeres. En el Antiguo Testamento, el sacerdote ponía sus manos sobre la cabeza de la ofrenda del sacrificio para transferir los pecados de su pueblo, y en el Nuevo Testamento, Juan el Bautista bautizó a Jesús, transfiriendo así los pecados de la humanidad sobre su cuerpo. Así, Juan el Bautista se convirtió en quien cumplió la misión del último sacerdote del sistema de sacrificios del Antiguo Testamento. En Lucas 16:16, Jesús dijo: la ley y los profetas eran hasta Juan, desde entonces el reino de Dios es anunciado. Juan el Bautista nació en la familia sacerdotal de Zacarías porque él era el siervo a quien Dios había enviado para cumplir esta palabra. En tercer lugar, Juan el Bautista ejercía la función de sumo sacerdote porque tenía que estar calificado para bautizar la cabeza de Jesús. Aunque Jesús era Dios, él vino en el cuerpo de un hombre y tuvo que obedecer plenamente la voluntad de Dios el Padre para cumplir la palabra profética escrita en la ley. Por tanto, el hecho de que Jesús fuera ante Juan y recibiera voluntariamente el bautismo fue un acto a través del cual él tomó sobre sí mismo todos los pecados del mundo de una vez. Las palabras «deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia», Mateo 3:15, significan que, así como en el Antiguo Testamento los pecados del pecador eran transferidos a la ofrenda del sacrificio a través de la imposición de manos, Jesús, al ser bautizado por Juan, recibió los pecados del mundo, fue crucificado y derramó su sangre, salvando así de sus pecados a los que creen en el Evangelio del agua y el Espíritu.